Bueno, saludos a todos una vez más. Estamos en Magia Record, como pueden ver. Y hoy haré los 100 Challenge. Ya saben, yo los llamo así, para resumir. Y porque hay muchas traducciones para esto. En fin. Pues empezaremos por el primero, como siempre. Y luego iremos al segundo y al tercero. Ya saben, porque creo que se puede ir en cualquier orden. Entonces vamos al primero. Y como siempre voy a usar el equipo que siempre llevo. Porque ya saben lo que pienso de esto. Bueno, tal vez no, pero algunas veces lo he dicho. Y es que si no está roto, no lo debes arreglar. O sea que si siempre funciona, lo dejo así. Así que empezamos de una vez. Porque tengo que ir a trabajar temprano hoy. Qué bien, ¿no? Así que mientras más pronto lo haga, mejor. Ok. Vamos a ver qué buffs tiene. Ok, eso dura 3 turnos, pero ya veremos si no se lo recarga. Porque tal vez sí lo haga. A ver, Chiharu. Bueno, vamos a usar... los discos no están tan mal, la verdad, pero... bueno, a ver, vamos a hacer esto. Voy a bajar un poquito el volumen. Un poquito. No se está bajando nada. Ahí está. Oh, pega bastante duro. No miré qué elementos había en esta pelea, en este primer challenge, la verdad. Hubiera estado bien mirarlo. Creo que el primero siempre es de 30, ¿no? Siempre te piden hacerlo en menos de 30. Cómo me gusta el sonido de cuando Chiharu pega. Suena genial. Bueno, por fin vamos a usar esto. Hubiera usado... claro, debía haber usado... ¿cuál era este? Es este de aquí. Vamos a usar este. Y vamos a usar esto. Ya saben. Ah, hola Cloud Fox. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A ver. Vamos a hacer esto. ¿Estoy escuchando algo? Bueno, que creo que es en la... un segundo. Dejé mi celular lejos. Ok, no hay nada. No sé, siempre me da... siempre creo que cuando no tengo el celular justo enfrente de mí, algo va a ocurrir. Porque a veces pasa, pero no, obviamente no siempre, pero a veces sí. Ya saben a qué me refiero. ¿Puedo usar esto? Jamás uso esto. A ver, ahora sí. Esta primera oleada me va a tomar mucho tiempo. Bien, acá sin poder dormir. Ah, es una pena. ¿Sueles tener insomnio o algo así? Por curiosidad. Bueno, no tienes que responder. A mí muchas veces me cuesta dormir. En la noche. Me cuesta dormir en la noche. En el día no me cuesta dormir normalmente. Estoy un poco bastante fuera de práctica, así que... perdonarán que no lo haga también. Siempre pasa esto. Como hay un buen tiempo entre... las veces que ponen este tipo de challenge, pues como que uno pierde la práctica y se olvida, entre comillas, de cómo se hace esto. Quería que Nemu tire su doppel ahora. Bueno, voy a tirar la magia de Nemu. Creo que es suficiente para matar a Chiharu, me parece. No, pero antes quiero hacer otra cosa. A ver, quiero aprovechar. Ahí. Y ahí. Ahí está. Genial. No, fijo se muere. Y también quería comentar que voy a intentar hacer directos más seguido, porque últimamente no hago nada. No me refiero a directos y eso, sino que
simplemente voy al trabajo y duermo. Entonces me gustaría cambiar un poco eso. No quiero solo dormir e ir al trabajo. Es un poco triste hacer eso, sinceramente. Quiero ver cuánta vida tienen. Y pues una chica en el trabajo me recomendó, oye, ¿por qué no vas a...? Me dijo que ella iba al gimnasio y hacía Muay Thai. Y yo solamente la escuché. Y dije, bueno, no voy a salir a la calle, pero no me gusta salir a la calle, como curiosidad. Pero dije, bueno, puedo ser directo si así hago algo aparte de solo dormir y comer e ir al trabajo. No, realmente solo no me llega el sueño. Ah, mira. Bueno, pues yo lo que hago, bueno, no sé si es que tú puedas, depende de cuántos años tengas y que tengas que hacer el día siguiente. Aunque bueno, creo que más depende de la edad, supongo. Bueno, lo digo por las cosas que tengas que hacer diariamente, más que nada. Yo actualmente lo que hago es, si no tengo sueño y no tengo entre comillas nada importante que hacer, aunque también cuando tengo cosas importantes que hacer entre comillas lo hago, si no tengo sueño me levanto y me pongo a hacer algo, jugar, ver televisión o lo que sea, o sea, ver series. No veo series, pero pues hacer algo hasta que me dé sueño y ya está. Es como, bueno, si voy a estar aquí acostado en mi cama una hora o más sin poder dormir, que es una pérdida de tiempo realmente, ¿por qué no me levanto y hago algo? Esa es la lógica, por así decirlo. Y usualmente lo hago, aunque usualmente también prefiero solo quedarme acostado y no hacer nada. Pero sería mucho mejor levantarse y hacer algo. Ese mensaje de ya casi 2000 en YouTube que sale ahí en el chat lo tengo desde que llegué a 1000 algo, 1000 y poquito más creo. Es un poco gracioso. Oh no, no tengo cómo curar a... Ah, no, sí, claro, con esto te puedo curar. Me gustaría tener esta chica mágica. Me gusta bastante su diseño. Y su personalidad es graciosa. En fin. Aquí. Estaba pensando en hacer ejercicio para así gastar energía. Bueno, es una forma. A ver. No, es que yo creo que no tiene que ser ejercicio, Pero, o sea, al final es lo que más o menos... Bueno, si te refieres a hacer ejercicio antes de la hora de dormir, supongo. Pero... podrías... Oh, estoy acostado, no tengo sueño. Puedes hacer ejercicio en vez de hacer lo que dije de jugar algo y esas cosas. Yo lamentablemente ahora también tengo que empezar a hacer ejercicio. Porque me duele la espalda desde hace tiempo. Y la doctora... Hoy fui al doctor antes de estar aquí. Por suerte fue a las 9:30. Bueno, 9:30 de aquí. Los challenge fueron agregados a las 10, como curiosidad. Así que coincidió bastante bien. Y me ha dicho, bueno, lo único que puedes hacer es hacer ejercicio para que no te duele la espalda. Ah, y yo, bueno. Pensaba que me iba a dar pastillas mágicas o algo así. Como ahora todo se arregla con pastillas y esas cosas. Aunque la primera vez que fui por el dolor de espalda sí me dio pastillas, pero no me ayudaron en nada. Lamentablemente. Debí haber tirado el doppel de Nemu desde el primer turno. No sé por qué no lo he hecho. Perdón. Tal vez es por estar leyendo. No sé. Voy a tirar el doppel de Nemu ahora mismo. A ver, ¿qué más puedo tirar? Aprovechando. Ah, esto de aquí.
Hay que aprovechar los turnos. Ahí está, excelente. Ya está, con eso es suficiente en realidad. Bueno, podría... No, con eso es suficiente en realidad. Sí, en realidad no puedo hacer nada más. Todas tienen todo cargado realmente. Esto, ahí, para que tengas el jugar Mega Record ahora que puedo, pero llegaste todos mis AP. Jugaría. Y no quiero gastar las cositas para recargarlas. Es entendible. Pero podrías jugar el evento, ¿no? Claro, tiene Survival. Supongo. Tenía Survival. Pero no sobrevivió. El poder de esos... ¿Cómo es la traducción? Status Ailment. Dolencia de estado. Dos Madoka Senpai. Como cuando dices, estas peleas no tienen nada que ver con el evento. O bueno, tal vez sí tienen que ver porque no he visto el evento. Como está en japonés, pues no es tan fácil verlo, ¿no? Pero apostaría que no tiene nada que ver con el evento. Miré cuánta vida tenía, se me ha olvidado. Iba a decir que podías jugar las peleas del evento, ¿no? O no tienes las moneditas para jugar en el evento. También han agregado los Mirror Ranking. Aunque tal vez quieras pensar en tu equipo y todo eso antes de hacerlo. Yo sí voy a hacerlos recién más tarde porque primero no tengo tiempo porque dije que tengo que ir al trabajo luego y tengo que pensar un equipo, así que probablemente los haga en la noche. Sí, pero me reventaría la vida. Empecé a jugar de vuelta el 25. Bueno, sí, es verdad. Para alguien nuevo los Mirror Ranking es un fastidio. Pero hazlo por las monedas, es lo mejor. Saludos DJ Bolillo, gracias por pasarte. Buenos días, gente del chat. ¿Qué son los Mirror Ranking? Entiendo que eso es una broma. Y gracias por pasarte también, Cubito. De nuevo no sé por qué he perdido el tiempo, entre comillas. Bueno, aunque tampoco esta oleada no está tan difícil, pero... Aquí en el primer turno debí haber tirado el Doppel, la magia 2 de Tokanemu y ya está. No sé por qué no lo hice. Realmente. Ahora cuando he perdido turnos en esta oleada, digo, debí haberlo hecho antes. En fin. Pero antes voy a hacer esto. Y... no, primero esto, luego esto y esto. Saludos, Chenetillo. Gracias por pasarte. Es bueno ver que algunas personas usan los emoticons del canal. Que yo también me olvido que existen hasta que alguien los use, la verdad. Intentaré llegar a rank A, supongo, en estos Mirror Ranking, aunque probablemente no pueda. Es muy probable que no. Pero supongo que intentar es gratis. A ver. Sí, no creo que pueda hacer mucho con una Emiri. 3 stars y 1 Iroha, 2 stars en el ranking. Sacar monedas. Sacar monedas y ya. Las monedas son lo importante. Yo cuando veo que no voy a llegar a A, que es lo que más o menos me importa solo para conseguir la memoria, digo, bueno, voy a sacar monedas y ya. Así me ahorro tener que hacer peleas luego. Porque a mí me da mucha pereza hacer los mirrors, aunque últimamente sí los estoy haciendo, pero me da pereza igualmente. Y los mirror ranking es un buen momento para farmear monedas para los tickets del mes. Es posible, pero de todas formas ¿pensaste hacer directos de los mirror ranking? Lo he pensado. O sea, es como decir, la idea pasó por mi cabeza, pero no sé si lo voy a hacer. Justo hace unos minutos, porque sí, hace unos minutos, porque el directo va 15 minutos, hace unos minutos
dije que voy a intentar hacer directos un poco más seguido, porque actualmente lo único que hago es ir al trabajo y dormir. Y bueno, hago el directo de cuando meten un challenge nuevo, ¿no? Pero eso es casi como nada, una vez a la semana. Y quiero hacer más cosas aparte de dormir e ir al trabajo y comer. Y por eso digo, bueno, intentaré hacer directo para hacer algo más en mi vida. A mí siempre me meten arrastradas a los rankings. Aunque una vez en el maquillaje cochino normal llegué al rango C con una mami Yoriko 4 estrellas, así que me tengo fe. Sáquenme en el rango C. Yo me quedé del rango B desde hace 2 Mirror Ranking. A ver cuánta vida tienes tú. Bueno, primero tengo que matar a Toka, obviamente, porque es la más peligrosa, porque pues puede pegarle más duro a Nemu, ¿no? Y volveré a contar lo que me dijeron en el trabajo. O sea, lo de que cuando le comenté a una chica del trabajo que solo duermo y voy al trabajo. Me dijo que me recomendaba su gimnasio donde hace Muay Thai y yo solo la escuché y ya está. Y luego me dijo, pero te estoy recomendando cosas que a mí me gustan. Y yo, bueno, no, a mí no me molestaría, solo que me da pereza salir de mi casa, así que eso es lo malo, por así decirlo. No me gusta salir para nada. Entonces, en vez de hacer cosas en la calle, pues digo, haré directo. Lo voy a intentar. Más que nada para hacer algo. Sí, a mí siempre me ha parecido muy interesante. Me gustaría aprender o practicar, por así se diría practicar, ¿no? Practicar algún arte marcial, pero nunca he tenido, digamos, las suficientes ganas, por decirlo de alguna manera. No sé si a ustedes les pasa eso de que tengo ganas de hacer esto, pero no las suficientes como para hacerlo al final. Bueno, como los directos, ¿no? A mí, la verdad, me dan bastantes ganas muchas veces de hacer directo, pero al final no las suficientes, porque la hora a la que yo tendría que hacerlo es siempre a la hora de volver al trabajo, y a esa hora estoy bastante cansado, lamentablemente. Llego y digo, bueno, voy a comer. Y luego de eso, ok, me voy a dormir. Porque, pues, o sea, no estoy tan cansado, no estoy muriéndome de sueño ni nada, pero es que es como que ya no quiero hacer nada. Y además salgo del trabajo bastante tarde. Salgo a las 12 u 11, entre las 11 y 1 de aquí. 11 y 1 de la mañana. De aquí. A ver. Tenemos... Bueno, voy a cargar el doppel de Toka Nemu y lo voy a tirar en cuanto pueda, supongo. A ver. Y por eso llegó Konsu. Y en la mañana mucha menos gente lo podría ver. Y no me gusta levantarme temprano. Entonces, también es por eso. Bueno, a ver. Ojalá se muera al menos Toka, por favor. Voy a hacer esto. No, mejor este. Bueno, da igual en realidad. Bueno, no da igual, no da igual. Y... este. Hola. No sé si pronunciar esto como Vermul. Tal vez se pronuncia así. Porque asumo que no te llaman 0800 L o I mayúscula BRMUL o I mayúscula. ¿Se murieron las dos? Genial, sí se murieron. Es que no miré. Estaba mirando el chat y no vi exactamente si se pronuncia. Genial. Espero que la primera opción, no la segunda. Ok.
Una duda. Emily es buena para un equipo de magia. Yo creo que no está mal. No me acuerdo exactamente qué hace, pero yo creo que no está mal. Ya que no tengo muchas opciones con lo que meto con el primer gacha. ¿Hubieras hecho reroll? Ok, no. A mí no me gusta hacer reroll. Oh, se ha puesto barrera. Como odio las barreras. Pero las odio solo porque no se las no, porque tienen ese candado y te dicen, no, no me lo puedes quitar. Me parece una tontería eso de que no se las puedas quitar. Es como, ok, ya existía una skill que puede quitar las... No quería pegarle al que tenía barrera, sinceramente. Se me olvidó. Se me olvidó seleccionar a alguien más. Era como, ya existe algo que puede quitar la barrera súper fácil y vamos a lograr de nueva mecánica. ¿Qué hacemos? Ah, le ponemos un candado y no lo no le puedes quitar. Me parece mal. Sí. A ver. Ok. Emery sí tiene doppel. Ah, ok, les he preguntado si la de él. Nada. Oh, mira, es bastante tiempo que me llevas siguiendo. ¿Cuál era tu nombre antes? Porque con esa cantidad de tiempo siguiéndome tenías otro nombre. Y seguramente ya me has dicho cuál era tu nombre anterior, pero se me ha olvidado. Lo siento. A ver. Creo que les voy a ir bajando la vida de a pocos. Y ya. Eléctrico, pues... Ah, eso sí me suena bastante más. Sí, sí, ese tiempo pasé nuevamente. Sí, ya me acuerdo. Disculpa de nuevo por olvidarme de tu nuevo nombre. Bueno, aunque también me sonaba que habías venido con ese nombre, pero no me acordaba cuál era tu anterior nombre. Sí, van turnándose la barrera. Qué interesante. Es como las tres hermanas que eran no me acuerdo qué cosa y que se turnaban su ojo en la mitología de no me acuerdo dónde. Qué interesante. Bueno. A ver, voy a tirar el doppel de... Sí, voy a tirar el doppel de Nemo y el doppel de Madoka después. Y esto. Y a ver si los mato. Porque ya me aburrí un poquito de... Me aburrí de... Bueno, no me he aburrido en realidad, sino que quiero ya pasar a la siguiente oleada. Y ya. No hay problema, risas. La griega, las que en Hércules creo salen. Bueno, es que luego mezclan cosas en la cultura popular entre comillas y por eso no sé si sea necesariamente de ahí. Pero sí, creo que es de ahí. Ojalá. ¿Murieron? Ah, la de la barrera sobrevivió. Ahí se puso otra barrera. Y bueno, iba a decir que probablemente no estén basadas en eso, lo de que se turnan la barrera. Probablemente sea una coincidencia y ya está. Es más que probable en realidad. Bueno, ya, así va a ser. Ah, pero tiene barrera, es verdad. Ya.
No, sí, sí, estoy. 軽眼だね。まずは1ページ目。一人じゃないよ。感謝感激雨あられ。継続して。閉める。 Rayos. お願い。邪魔。 Sucia barrera. 聞いて。よし。よしと。うまくいかねえな。止めなきゃ。届け。 Ok. お願い。行くよ。消えて。聞いて。 Mm. 破綻するよ。だね。これ？ A ver, ahora supongo que ya. あなたが Pero me he demorado demasiados turnos en este, pensando que no me iba a demorar tanto. 歴史は変えさせないよ。もう一度。 Ya. Oh, miren. Qué genial. Bueno. ¿Qué tengo aquí? Muy bien. Voy a usar esto. Sí. ¿Cuánta vida tienes tú? 500.000 y tú 400.000. Ok. それ。特別にね。じゃあ行くよ。そこだね。愉快な夢を見せてあげる。希望にあふれたその世界 Creo que no usé la memoria que quería. で。 No, no usé la memoria que quería. メリー。 Usé la del evento de Shizuku y yo quería usar una de Mito. レナリ。 Qué mal. No les bajé la defensa, como quería. Mal por mí. Mm. 残念だね。 Mm. Mm. 任せた。よし、いいかな。天才からのギフトだよ。行くよ。 El 25 es hace 2 días, ¿no? Ah, tú habías dicho que te iba a llegar tu celular pronto, ¿no? Que te habías comprado uno. 行くわよ。 Si no mal recuerdo. 急いだから。続けて。 Entonces te llegó hace 2 días. Bueno, aquí ya es 27. Bueno, supongo que ahí también es 27. A ver. Ah, ok, bueno. 一緒だよ。賢明だね。決めた。一人じゃないよ。聖なる導きだね。歴史は変えさせないよ。 ¿Y era todo lo que esperabas y más? Ok, no. Ah, ok. Cargó eso. A ver. No mates a Iroha, por favor. Ok, todo bien. Bueno, no. Pero con que no maten a Iroha todo está bien. Ah, ok, no. Eso fue decepcionante. Porque esperaba que bajara un poquito más. Solo un poquito más. Solo un poco. Era lo que compré. Ah, pero a veces lo que compramos nos decepciona. O llega... Oh no, llegó roto. O llegó con... no sé. Un cupón de descuento que vamos a utilizar. No sé, no se me ocurre algo mejor. A ver. Yo creo que con la magia de Tokanemo ya debería ganar. Pero ahora sí con el... usando la memoria de Mito. Ahora sí bien, por así decirlo. ¿Cuánta vida te queda?
163, 195. Ok. いいかな。決めた。聖夜の奇跡を見た。そこだね。僕たちを導く亡霊よ、力を貸す。発射。 Ok, no se murieron. Decepción. Bueno. Pero como la magia de Rena no me sé nada. Oh no, ahora le va a pegar Iroha. Ahora la mata seguro. Ah, ok. Es demasiado... Baja demasiado poco. O sea, es que mi Iroha no tiene... no tiene nada como para que digamos que es súper fuerte. Con Nemo era bueno, tiene desventaja elemental, pero con Iroha no. 206. Una duda, la memoria pasiva de Mito. Baja la defensa. Sí, baja la defensa. Ah, no, perdón, pasiva no. No sé cuál es a la que te refieres. ¿Te refieres a la que es para tanquear? Iroha ni se inmuta, pues sí. Ahora las dos renas están ahí tristes y llorando y me gustaría ver la magia de Rena-chan, pero esperemos que no ocurra esto. Ok, a ver, vamos a hacer esto así. Bueno, no, a ver. Quería cargar un poco eso, pero... Bueno, sí, voy a hacer esto. Es que le va a gastar el ataque en ese turno. 206. Listo. Ah, es verdad, tienes toda la razón, DJ Bolillo. Es verdad, usé la memoria activable de Mito en ese turno. Se me había olvidado. Pero igual... Para hacer una magia single target, a veces yo he usado también la misma memoria y me han matado con eso. O sea, no esperaba que me maten, pero esperaba que me baje un poco más de vida. Aquí sería... Aquí me dan muchas ganas de usar el doppel de la magia de Tokanemo, pero me voy a esperar. Voy a pegarle una vez a cada una. No, primero el de Nemo. Primero el de Nemo. Ahí, ahí. Y ahí, un golpe para cada una. Pero es Eroha además. Claro, Eroha, súper poderosa. Que yo la traigo solo para revivir gente. Que cada día va siendo menos necesario. Ah, es que justo me tocó una en la que Mito sale en primer plano y muy al fondo salen sus compañeras y es pasiva. Sí, creo que sé cuál es la que te refieres. Esa no baja la defensa. Esa sirve para... Esa, si no me equivoco, tiene... ¿Cuál es la palabra? No me acuerdo cuál es la palabra. Esa tiene... Guard. Y lo que hace es proteger a los demás. Y creo que aumenta su defensa propia. Si no me equivoco. Puedo estar equivocado. Pero me parece que es esa. Me parece que no... No. Creo que es la otra que te he comentado. Me parece. ¿Se murieron? Sí, se murieron. No miren de nuevo la pantalla. Oh, miren. Perfecto para el doppel de Nemo. Bueno, voy a... No, bueno. No, sí. Con el doppel de Nemo va a ser más que suficiente en realidad. Ah, ¿y ustedes en qué gastaron sus monedas de los tiros gratis del anime? Al final fueron 260 monedas. Gracias a ese... Gracias a los 2 tiros extra, por decirlos así, por llamarlos así. Y pues alcanza para una de 4 estrellas y una de 3 estrellas.
Yo voy a comprarme a Tsuruno verde, Tsuruno Uwasa, pero no sé quién voy a comprar con las 200 monedas. Voy a usar esto primero. A ver. 300. Ok. Sí, ok. Ya. Aquí me van a bindear bien feo, supongo. Seguramente pase eso. Yo le pillé a Mayu para que me ayude con los Kimochi. Ah, pues está bien. Mayu me gusta. Bueno, Mayu me gusta bastante el personaje de Mayu. A ver. Vamos a hacer esto. Es que le saques slot a Liuna y un Uwasa Tsuruno. Recomiendo que le saques un slot más alguna que tengas. Yo estoy. Pues sí, lo mejor siempre es sacarle un slot nuevo a alguien. Bueno, si tienes... Mira cuántas monedas verdes tienes en la tienda. A ver, ¿qué iba a ser? Ya me olvidé. Ah, ok, ya me acordé. Bueno, aquí sería un poco de... Buah, es que justo... Bueno, entonces te pego a ti. No me acuerdo si los tiros del anime eran acumulables como los del aniversario, la verdad. Los del aniversario, si entrabas, digamos el último día de los tiros gratis, podías hacer todos los tiros gratis acumulados que habían. Pero los del anime no estoy seguro. Ya probaron el Pokémon LOLcito. Yo he visto a gente jugarlo en Switch, pero no lo he probado en mi celular. Es que la verdad, como las partidas son... No me gusta ese tipo de juego tanto, por así decirlo. No me gusta tanto. Pero me parece genial. O sea, me parece un juego genial, la verdad. Voy a tirar la magia de Madoka, creo. Voy a aprovechar y tirar eso. No soy mucho de MOBAs. Bueno, aunque a mí me gustaba jugar Heroes of the Storm. Pero era porque tenía personajes de otros juegos que me gustaban. Pero no sé. No me llama tanto para jugarlo en celular. En celular no me gustaría jugarlo. Me gustaría más jugarlo en computadora. Y supongo que se podría en emulador, pero seguro que no va a ser lo mismo. Pensé en probarlo, pero no sé cómo será en cel. Son algo rápidas a comparación de otros modos. Ah, bueno, es que yo las he visto un poco no tan rápidas. No lo sé. O sea, he visto algunas personas jugarlo cuando salió. Porque yo veo gente que juega Loques de Pokémon. Se dice así, es que los españoles lo pronuncian así, entonces no sé si se pronuncia así realmente. Locks. No sé si se diga Locks o Loques. Así lo pronuncian ellos. Y eso. Ya, a ver. Es incómodo en emulador, al menos para mí. Pues eso, es que a mí en celular no... Yo no lo voy a poder jugar, o sea, sí podría jugar en celular, pero no querría hacerlo. Es que yo juego muchas cosas en mi celular ahora. Ahora he vuelto a jugar varias cosas que antes no jugaba, que había jugado, y ahora he vuelto. Y la batería se me acabaría muy rápido, entonces no le veo... No creo que vaya a hacerlo. Más que nada por la batería. Y estar cargando el celular a cada rato no me agrada mucho realmente. ¿Tú qué tienes aquí? Ah, mira esto. Vamos a hacer esto y vamos a ver si se muere Holy Mami con el doppel de Nemu. Ojalá. En emulador siempre va a ser más, digamos, incómodo en ese tipo de juegos, creo. O sea, en Magia Record no es incómodo porque es un juego por turnos. Y pues es como... No pasa nada, puedes estar todo el rato sin hacer nada. Pero en los que tienes que reaccionar en el momento creo que es más incómodo. Bueno, ahora solo quedan 2 mamis.
Esa es una referencia a las tres mellizas, que siempre me ha parecido curioso que digan mellizas, tres mellizas, en vez de decir trillizas, especialmente porque se ven exactamente iguales. A ver. Vamos a usar esto. Listo. ¿Cuántos turnos me quedan? Me quedan muchos turnos. Digo por si acaso que a mí me da igual la cantidad de turnos, en realidad. Pero no sé. A veces trato de hacer las estrellas, pero aparte de eso, no me importa mucho, sinceramente. Vamos a hacerlo así. O sea, trato de sacar las estrellas, pero si no las saco no pasa nada. Y no me llama mucho la atención hacerlo en la menor cantidad de turnos. Aunque si alguien lo hace me parece genial también. ¿Ya vieron la segunda temporada, por cierto? Yo no. No puedo evitar ver Ami y recordar el final de temporada de Magi Rego Anime. Ver Ami. Asumo que era Mami. Es verdad, este fin de semana fue el último capítulo que vino con los últimos tiros gratis. Adiós tiros gratis. Creo que con esto ya puedo cargar el doppel, sí, y ganar por fin. Prefiero asegurarme que tirar la magia y que no se mueran. Como cuando ni un bind, creo que ni un bind me hizo nada. O sea, las tres mamis no me, ¿cómo decirlo? No me metieron bind ni una vez, por así decirlo. ¿Saben a qué me refiero, no? No funcionó su bind ni una vez. Es un poco decepcionante, igual que la magia single target de Rena. Ahora seguro en el tercero me van a hacer mucho daño todas y me voy a llorar o algo así. Sí, las opiniones fueron muy divididas, ya que algunos se conformaron y otros lo dieron por lo de WordPress. Ah, mira. Bueno, hay opiniones de todos para todas las cosas, la verdad. Uy. La cosa es, si es que lo ves, pues... Yo creo que si es que lo ves es porque, pues, te ha gustado, ¿no? Si no te gustó al principio... Bueno, aunque... También es bueno acabarlo. Pero una vez vi un video, más que nada para escuchar algo en inglés, porque realmente no veía ese tipo de videos. Era un video sobre leer más libros durante el año. Yo no leo ningún libro durante el año. Bueno, novelas ligeras no sé si cuentan como libros. Pero bueno. Y el tipo decía que si empiezas un libro y no te llama la atención en, digamos, los 3 primeros capítulos del libro 5 o algo así, deja de leerlo. Supongo que lo mismo aplica con el anime. Supongo. Si no te gusta, no lo sigas viendo. Qué interesante esta historia alterna de que sacaron. Siempre está bien, supongo, para la gente que quiera verlo. No se ve mucho Ashley en los challenge, ¿no? Como meten cualquier cosa, por así decirlo, en... Como meten cualquier cosa en estas peleas... Bueno, vamos a poner a Ashley. Los haters ahora le reban a Horialina para ver lo que pasó con la Walpurgis. Ah, mira. Vamos así. Oh, hubiera usado esto al principio. No sé por qué no se me ocurrió. Sí, está bien así.
動いたら止まらない。まだ続けて。断ち切る。 Voy 45 minutos, espero acabar esto en máximo una hora. Sí, a ver si lo hago, a ver si lo acabo en una hora. No por acabar rápido el directo, sino porque, ya saben, tengo que ir al trabajo luego. Y me gustaría subir mi video de esto antes de irme al trabajo, porque si no voy a estar pensando en el trabajo todo el rato. Oh, ahora tengo que subir esto luego. Nadie puede saber por qué hicieron lo que hicieron. Solo los que lo hicieron. Suena, me hizo pensar en asesinos de la televisión. Oh no, ahora Ashley va a usar su doppel, genial. Perdón, su magia. Intentemos que no nos pegue mucho. Bueno, eso no es necesario. No, está bien. Está bien así. Yo tenía la esperanza de que animaran Holy Mami versus Yechio en el anime, pero al final nada. Yo creo que pudo haber sido para dar un giro, pero que al final le hago el police, ¿verdad? Bueno, no me bajó, bueno, nada, no me he bajado mucho. Nemo está medio débil, pero porque ya le habían pegado antes, en realidad. Ok. Qué mal. Bueno, vamos así. La primera oleada, no sé si se lo habrán notado, pero mi primera oleada siempre es la que más me demora. Aunque me incomoda bastante, la verdad. Aunque como dije al inicio del directo, cuando creo que no había nadie, si no está... Si me funciona, no lo voy a cambiar. Por ahora. Ok, voy a tirar el doppel de Nemo para matar a Ashley de una vez, porque ya me estoy demorando mucho, aunque no es necesario para nada el doppel de Nemo. Sinceramente no es necesario, pero si no lo uso me voy a demorar unos cuantos turnos más. Unos cuantos turnos que no quiero esperar. Comentaría sobre lo que dicen, pero como dije al principio, yo no lo he visto, así que no puedo decir cosas. Lo siento. Y darle el inicio a la presión en la temporada para decirle a mi Fuji borracha. LOL. Lo mejor del anime son los memes, ok, no. Es una broma. Bromeo nomás. 300.000. Lo mejor son los tiros gratis, ok, no. También estoy bromeando sobre eso. Perdón, se me ha ido cuál tenía más vida. Ah, tienen la misma vida, ok, pero igual Ren me cae mal. Por gameplay, es un buen personaje, pero por gameplay no me gusta, por los mirrors. Así que le voy a meter esto a ella. Mal de ojo, ok, no. Mal de ojo. A ver, vamos a usar esto. Y esto. Y aquí hubiera podido tirar el de Madoka y el de Iroha, a ver cuánto les bajaba, la verdad. Ya. He desperdiciado la memoria de el evento de Shizuku por gusto, pero bueno, a veces pasa, supongo. A ver, primero hago esto, luego esto y luego esto, y ya, a ver. No sabía el numerito de arriba, qué raro. No sé si eso a veces es un error. No sé si ustedes sepan si eso es un error a veces. No sé si les ha pasado que a veces cuando hay un personaje que ataca, digamos, flotando, no se ve cuando golpea a un familiar, por ejemplo.
O ahora que no se vio el numerito de arriba cuando el numerito de cuánto daño le hice a Ren, porque estaba tapado. No sé si eso es un bug o qué. Pero a ver, siempre en NA me pasaba mucho más que a veces cuando le pegaba a un familiar no se veía cuánto daño le hacía. O también cuando el wasa del agua ultra sagrada, bueno no, el wasa de la agüita esa con el buito, que no me acuerdo cómo se llama, ese que supuestamente te ibas a morir si llegaba al contador a 0. A veces como atacaba el familiar búho, si es que podemos llamarlo familiar, del wasa, a veces no se veía qué es a quién, cuánto daño hacía, y me molestaba un poco eso. No poder ver el daño que me está... Eso no era lo que quería hacer. Quería usar un disco XL de Nemu. Le di mal. Los memos fueron lo mejor. Ok. Los tiros gratis. Este juego está lleno de bugs. Bueno. Con que no se noten... O sea, yo casi no los noto. O sea, aparte de eso... O sea, sí hay bugs, como cualquier juego, pero... No, que no interfieran en el juego, por así decirlo. ¿Qué iba a ser? Ya, esto. Ah, es la Meguka del casino, no la distingo. No, no es la del casino, es Kushu, la nueva chica mágica. No es... Ah, ya me olvidé cómo se llama la que tú mencionas. Me sabía su nombre. Pero bueno, es Kushu, Irina Kushu. Kushu Irina, la nueva chica mágica. Eso depende de la compatibilidad del dispositivo. Dobles tiros gratis. Una delicia. XD. Bueno. A ver. Y también sí, también depende del dispositivo que estés usando. Pero yo creo que eso que mencioné antes, que no sé si sea bug o no, tal vez es a propósito. Aunque sería un poco raro. Lo que mencioné antes yo creo que... no depende tanto del dispositivo. O tal vez sí, tal vez con una pantalla más grande no ocurra eso. Porque eso me pasaba siempre en mi... No, bueno, también me pasa en el emulador en realidad. Así que no lo sé. Si yo necesito tiros gratis y recolectar. Bueno, ya llegarán los tiros gratis de nuevo, supongo. El otro día me di cuenta que ya estamos súper cerca de Halloween. Ya estamos súper cerca de Halloween. Ok, vamos a hacer esto así. No aprovecháselos el doble aniversario. No, pero dijo que empezó el 25, o sea, hace 2 días, así que no los ha aprovechado porque no es todo en el aniversario. Lamentablemente. Ya, estaba esperando al Doppel-Nemu. Se me había olvidado. Se me había olvidado que estaba esperando. Sí, puedo usar esto, está bien. Vamos a hacer esto para ir cargando. Luego esto. Y... Ojalá salgan más Kushus, pero no oscuras. Bien. Ah, es verdad, me estaba olvidando. Yo iba a decir qué es lo que quería comprar con las monedas de los tiros gratis del anime. ¿Dónde encontrar ese? Bueno, sinceramente, o sea, no sé dónde. O sea, sí sé, pero... O sea, en internet, cuando busqué, no encontré. Y más o menos aprendí a cómo hacerlas, pero en el grupo de Facebook donde estoy, alguien a veces sube, pero, o sea, sube de personajes específicos. No sé si eso es lo que tú quieras.
Si no, yo te recomiendo que lo que hagas es, dependiendo de la chica mágica, lo que hagas es subirle las skills pasivas y activables. O bueno, habilidades. Las habilidades pasivas, la skill activable, y luego, dependiendo de si es chica mágica que sea daño, o es tanque, o es... ¿cómo se llama esto? Support, le subas ataque, defensa o vida, con los puntos que quedan. Sí, también he visto en la página de Facebook. Pues aparte de eso, yo no sé. O sea, es que como ya aprendí a subirlo por mí mismo, no he buscado. Entonces por eso no sabría decirte. Si es que hay algún sitio en el que específicamente suban de personajes, por así decirlo. Yo solo sé cómo llegar a la habilidad activa. Guión. Ah, ok, esa es una carita, creo. Tengo... A ver, no sé si ya lo hayas visto o te interese o no, pero... A ver, por favor, Uy, no me mates. Ahora me mata seguro. Ok, todo está bien. No pasó nada. Como decía, yo hice un video donde explico cómo hacer eso. Con 2 páginas de internet. No sé si quieras verlo. Este es mi canal de YouTube. Aunque YouTube me lo ha silenciado. Bueno, yo lo tuve que silenciar porque YouTube me lo bloqueó. Eso es lo que pasó. No sé qué estoy haciendo. A todas tienen curse, no puedo curar a nadie. Quítaselo a Nemu. Gracias. Ok, eso salió bastante bien. Aunque seguro ahora le pegan a Nemu y no sirve para nada. O sea, lo subí y, o sea, creo, si no me equivoco, si no mal recuerdo, explico cómo usar esas 2 páginas de internet. Y para que lo subas por ti mismo. O sea, es súper fácil. Simplemente te subes las skills la activa, la pasiva, y luego escoges. Por ejemplo, Madoka se supone que es support, le subes vida, porque no le vas a subir defensa, ni le vas a subir ataque, porque pues... en mi opinión no estás aprovechando tanto. Entonces yo prefiero subirle vida. O a... no sé, a Nemu. A Nemu yo le subí el ataque, porque en mi opinión lo va a aprovechar mejor. Y cosas así. O sea, luego de subir las pasivas y la activa. O a... ¿cómo se llama? Sudachi. Sudachi le subes la defensa, porque se supone que es tanque. Aunque supongo que también funcionaría con vida, pero me parece que es mejor con defensa. El dictador YouTube. XD. YouTube más delicado que la generación de Grisa. XD. Pues sí. Hay partes que no se... o sea, hay partes en las que está silenciado totalmente. Pero como se ve en la pantalla, o sea, en la pantalla se ve absolutamente todo lo que estoy haciendo, entonces dices, ah, ok, así se hace. Me dan ganas de hacer otro video, pero es que también me da pereza porque ese, digamos que lo hice, entre comillas, perfecto. O sea, no tengo nada nuevo que agregarle a ese video, por eso no lo hago de nuevo. Porque no sé qué más podría decir sobre eso, no sé qué más podría agregarle a ese video. Y no quiero hacer uno exactamente igual. Por eso no lo he rehecho. Rayos. Bueno. Estos discos no los he pensado mucho, por si acaso. Más ha sido para protegerme de la siguiente magia de Uy. Y están aguantando demasiado. Es un poco molesto. Ah, el curse, claro. El curse que me va a bajar más que la propia magia. Un clásico.
Ok. ¿Cuál era la canción que tenía puesta? Esto. Ahí está. Siempre se me olvida ponerlo en bucle. Ah, mira. ¿La magia de Ui de forma normal baja el MP? ¿O no lo hace? ¿O es especial de esta pelea? Me da curiosidad saber eso. 平眼だね。破綻するよ。厳選。一人じゃないよ。 Ah, el sueño me golpea, así que voy a mimir. 反撃雨あれ。 Nos vemos, Cloud Fox. Gracias por haber estado aquí y es bueno que puedas dormir por fin. Oh no, llegué a la hora. Rayos, estas oleadas tardan demasiado. Esta oleada me está dando muchos problemas, la verdad. Muchos problemas. ¿Puedo quitarte eso? No, no te lo puedo quitar. Ay. 破綻するよ。あれいいかな。あなたが主役だよ。 Este tercero challenge no me está gustando mucho cómo me está saliendo, la verdad. Pero bueno. Ok, y aquí va. Esto va a ser bastante malo, la verdad. Ya. Nemu no se moría hace tiempo. Bueno, solo con que no estunee a Iroha. Ok, no estuneo a Iroha. Todo está bien. Porque ahorita revivimos a Nemu. Lamentablemente no vamos a poder curar a nadie. Qué mal. いいかな。橋だね。 一緒だよ。あなたの Valió 力に Nemu. なりたい。 Pues sí. Pero para eso está Iroha. まだね。希望を信じて届け。 Pensaba que se demoraba un poquito más en cargar el MP, siendo sincero. Pensaba que se tardaba más. Va a morir Madoka también. Este turno lo tengo que pensar bastante. Bueno, tampoco hay muchas cosas que pueda hacer. A ver, vamos a usar esto. Ok, y ese no es el que quería. Bueno, ya no tengo otra. Al menos le bajo el ataque. Gastar. Ok, a ver. A ver. いいかな。 Voy a hacerlo así. 私が行きます。これが A ver si la mato. 本当の気持ち。 Que no sé si lo mate. Por eso usé la otra magia. Pero por favor, mátala. Bien, ya está. Ya se murió. Ya está. Todo bien, más o menos. Ok, Nutella. Digo, Nayuta. Siempre hago esa broma, aunque sé que no es gracioso. A ver. 残念だね。 A mí me suena muy parecido su nombre. A ver. Ok. 特別にね。無にこっち。さあ、プレゼント。ここからは。 Voy a tirar el doppel de Nemu ahora mismo. これでも。やー。 Y ya. Y esperemos que la última oleada sea de...私が行きます。 de varias. Sea de varias chicas mágicas y no solo de una. 無に。 Me convendría bastante. Ok, sería así. うん。 Ya está. 対となる僕が。 Ya está, listo. A ver, la última es contra... Bien, Kushu y más Kushus. Lo malo es que tiene... Ah, pero esto es de luz, ¿no? Es anti-luz. Genial, genial.
es, o sea, antidaño de luz, el cual no me da igual. Ah, bueno, aunque igual se lo puedo quitar, se lo voy a quitar. Ya no lo tienes. Pero pues tampoco importaba. No era, ¿cómo decirlo? No era relevante. Vaya, eso ha aguantado muchísimo. No vi cuánta vida tenía a comparación de las copias, pero parece que tiene muchísima más vida. A ver, ¿cuánta vida tienes? ¿Tienes 1.000.000 o algo así? Sí, tiene 1.000.000. Sí, tiene 1.000.000. 1.000.000 de vida. Pero con el doppel de Animu la voy a matar. Y creo que todavía tengo el buff del doppel de Nemu que tiré antes, si no estoy mal. Creo, bueno, es que no, creo que no. Da igual. Bueno, sí, creo que sí lo... No, sí, no. No, creo que ya no. Pero da igual. Y ya está. Ya. Con esto debería ser suficiente para terminar con la pelea. Ya está. Yay. Genial. Ahorita vamos a ver nuestro título repetido. 300 Curse Chips. Curse Chips. Y, bien, el ticket. Vamos a reclamar nuestros 75 Magia Stones. Yay. Y eso, vamos a ver el título que ha puesto, que será igual, lamentablemente. Ah, no, no es aquí, perdón. Es acá. Es aquí, ¿no? Sí, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, es igual. Ah, no, este no es, perdón. Está aquí. Es este, ¿no? Sí. Only Dreamers, ahí está. Es exactamente igual. Bueno, pues ahí está. Bueno, tardé 1 hora y 8 minutos. Está bien, la verdad no es tanto tiempo. Seguro otros lo harán súper rápido con otros equipos. Pero ya saben, me gusta usar este equipo. Lo llevo usando hace mucho tiempo. Creo que desde Navidad, desde que saqué a Tokanemo. Desde ahí estoy usando este mismo equipo. Y el único cambio que ha habido es que saqué más slots de Madoka y de Nemo. Ánimo, gente, hasta la próxima. Pues sí, suerte en sus roles si hacen. Suerte también en los challenge. Y tengan un buen día. Muchas gracias por haber estado este rato. Y pues ojalá nos vemos en otro directo video. Cuídense y hasta otro momento en el tiempo. Gracias a ti por haber estado. Y a los demás también. Suerte. De nuevo.